esta toma del Capitolio. Y para continuar hablando sobre este tema, me da muchísimo gusto recibir esta mañana a Carlos Juárez Cruz. Él es director aquí en México del Instituto para la Economía y la Paz. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jimena, muchas gracias. Buen día y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Buen día. Carlos, pues ya lo hemos venido comentando, hechos históricos los que se vivieron antier allá en el Capitolio, en Washington, en los Estados Unidos. Es un parteaguas en tema de política en los Estados Unidos, sería un parteaguas también en tema de democracia, no solo para los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Sí, es un momento o un evento sin precedentes, pero yo no diría que es completamente inesperado. Debido a la polarización, al manejo del discurso de odio, el llamado a asumir posiciones extremas al grupo de apoyo al presidente Trump, entonces nos sorprende estos actos de violencia. Nosotros en el Instituto para la Economía y la Paz hemos estado llamando la atención durante ya varios años acerca de esta creciente tendencia hacia la polarización social y en este caso y sobre todo hacia la polarización política. Le llamamos extremismo político y le llamamos polarización a partir de una postura política. A nivel global... Carlos, si yo también me atrevería a llamarlo... perdón. No, adelante, discúlpame. Sí, adelante, Carlos. Sí, me preguntabas... Si es que perdí un poquito el audio contigo, ¿termina la idea? Sí, solo para responder la parte global, sí vemos que hay una tendencia creciente en el mundo y es que hay algunos grupos con agravios históricos o con una percepción de agravio. En este caso, todos los expertos coinciden en que no hubo un fraude electoral. Entonces, este es un agravio creado por el discurso del presidente Trump. Sin embargo, se capitaliza, se usa este agravio, se alimenta del miedo, de algunas mentiras en medios de comunicación, de algunas noticias falsas en redes sociales, y esto hace que se llame a la gente a tomar las calles y a asumir a veces actitudes violentas que se salen del control, incluso de quien las convoca. Carlos, me atrevería incluso a llamarlo yo fanatismo. Veíamos cómo sin el uso de la razón, estos hechos violentos. Esta polarización de la que tú bien hablas, ¿cuál será el trabajo ahora de Joe Biden en cuanto tome el poder para calmar los ánimos, para eliminar esta polarización que, como tú bien mencionas, no es de esta semana, es de hace varios años que ha ido creciendo y que se ha ido generando? Es importante que quien llegue a liderar la política en Estados Unidos sea alguien que concilie, que busque reconciliar, incluso más que reivindicar a quienes han estado durante 4 años siendo atacados desde el discurso. Es importante llamar a la conciliación, llamar al diálogo, llamar a la reintegración y a sanar estas heridas que se hacen en los países. Hemos visto también que aunque es muy clara la tendencia global de grupos de ultraderecha, incluso validando a otros grupos de extremismo político que creíamos que ya no existían, como los supremacistas blancos o que estaban demasiado débiles para ser relevantes, vemos que con estos discursos de odio se van validando, van recobrando fuerza y es como si se les autorizara desde el punto más alto del gobierno de Estados Unidos para actuar de esta manera. Entonces, lo que vemos también es que hay en las alternancias democráticas, cuando entra un grupo, por ejemplo, de izquierda o en este caso de un partido, los opositores utilizan estos mecanismos de denuncia y de llamado a la violencia y de extremismo, y cuando cambia de partido sucede exactamente lo mismo con el otro lado. Por eso digo que es importante llamar a la calma, llamar al diálogo, encontrar mecanismos que resuelvan las diferencias y sobre todo también cuidar mucho, ser muy responsables con la información y con el uso que se hace de las tribunas públicas, por decirlo de alguna manera.
Carlos, precisamente ahorita que comentas este tema de las tribunas públicas, ¿crees que se llegue a una transición en calma, una transición en paz, cuando vemos que acaban de desbloquear, ya desbloquearon 12 horas la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump y nuevamente ya está subiendo mensajes? Hace unos momentos, a las 8:46, subía un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter, donde pues se dirige a los 75 millones de grandes patriotas estadounidenses que votaron por él y dice que tendrán una voz gigante en el futuro. ¿Crees que después de que insiste en hacer este tipo de mensajes a través de redes sociales, este tipo de actos, se pueda dar de verdad una transición en paz y tranquila? Pues esperemos que sí, va a depender justamente de estos actores, pero algo que yo quisiera resaltar es que desafortunadamente el problema no es solamente Donald Trump y su discurso, ya que, como te decía, al abrir la puerta de alguna manera a una ideología más radical, más agresiva, sobre todo contra algunos grupos concretos, lo que hace es prender una mecha, por decirlo de manera coloquial. Se abre la puerta, se prende la mecha y ahora lo que suceda con estos grupos que él mismo ha habilitado y validado ya no está ni siquiera en sus manos. Eso lo hemos visto muchas veces en muchos lugares del mundo, en otros periodos de la historia, cómo es un efecto de bola de nieve y se pierde ya el control de estos grupos. Entonces, lo que suceda va a depender también de cómo se desactiven desde estas cúpulas, se desactiven estos procesos sociales. Creo que también es necesario hacer un llamado a la población, no solo Estados Unidos, pensemos en el caso de México, en el caso de otras democracias, hacer un llamado a la población para que filtre la información, para que no crean todo lo que escuchan en redes sociales. Vivimos una época, un tiempo, un momento histórico donde tenemos demasiada información y es muy fácil mentir. Incluso es más fácil mentir y es más fácil propagar mentiras y noticias falsas que noticias verdaderas. Carlos, ¿qué tenemos que aprender los mexicanos como sociedad de estos hechos que se vivieron esta semana en los Estados Unidos, tomando en cuenta que pues también somos una sociedad polarizada, aunque las autoridades federales insistan en que no es así? Sabemos que los mexicanos estamos polarizados. ¿Qué debemos aprender? ¿Qué nos debe dejar como lección lo que estamos viendo en nuestro vecino país? Una excelente pregunta, Jimena. Veamos qué podemos mirar del vecino para tratar de mejorar nosotros acá en México. Lo que hemos visto durante varios años, sobre todo en esta actual administración, es un llamado a la polarización justamente. Y se llama a la polarización de la población desde el gobierno federal, pero también se llama desde la oposición a polarizarnos en el lado contrario. Se llama... hay un discurso polarizante desde el sector privado, incluso desde algunos medios de comunicación. Algunos puntos clave para identificar este llamado a la polarización y resistirlo son mirar cómo a veces, en lugar de argumentar contra las ideas de las personas, se argumenta contra su identidad. Se insulta, se ponen nombres apelativos, ofensivos, de menosprecio, y hay que tratar de veras, es un ejercicio de resistencia, negarnos a participar en esta polarización. No podemos dejar que nos lleven a posiciones extremas, sino dialogar, ser críticos, abrir la conversación. Nuestro país, y ya con esto concluyo, nuestro país tiene gravísimos problemas, como la violencia, la pobreza, todo lo que se relaciona con criminalidad y muchos, la corrupción. Y estos problemas que aquejan a nuestro país no vamos a poder resolverlos con una sociedad dividida que todo el tiempo está tratando de acusar a la otra mitad del país por estos problemas. Necesitamos trascender esto, dialogar, abrir espacios y mecanismos para escucharnos, para hablar de manera pacífica con quien piensa distinto de nosotros, y solo así vamos a poder entonces mejorar la situación de nuestro país y resolver nuestros problemas. Estamos de alguna manera condenados a trabajar juntos y a colaborar, los sectores, los ciudadanos, incluso si son de diferentes partidos, incluso si no nos caemos bien, tenemos que trabajar juntos, y esa es la lección que yo creo que eso es muy rescatable para nuestro país. Carlos, muchísimas gracias, maestro Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Muchas gracias por estas palabras, por esta charla tan enriquecedora que tuvimos esta mañana. Un abrazo fuerte. Un gusto y saludo a la audiencia.
Muy buenos días. Allá en casa es momento de irnos a un corte comercial. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Es muy breve y regresamos.